Muy bien, esta es la segunda y última parte. Vamos a continuar viendo nosotros ahorita el santuario. Ya una vez que el santuario fue armado, esta era la forma en que se lograba ver. Vamos a ver. Ya no nos quiere dar acá. Bueno, primero estaba el atrio, que es esa parte blanca que está ahí, medía más o menos 2 metros, un poco más de 2 metros, era la altura que tenía esa cortina blanca. Estaba la entrada, y luego podemos ver nosotros después de la entrada, en el atrio habían 2 muebles, que era el altar del sacrificio y la fuente, algo similar a esto, el altar del sacrificio similar al que pueden ver ustedes ahí. Luego estaba la tienda, y la tienda estaba dividida en 2 partes, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo habían 3 muebles, la mesa de los panes, el altar del incienso y estaba el candelabro. Y luego estaba el lugar santísimo, y en el lugar santísimo había solamente un mueble, el arca del pacto. Comencemos hablando algunos detalles de la entrada del atrio. El atrio era todo, el muro del atrio era todo blanco, blanco. Pero la puerta no era blanca, la puerta era de colores. De tal manera que aquel pecador que dejamos a medio desierto, 1 kilómetro, ¿verdad?, con su oveja, podía saber dónde era la entrada. Porque no solo era una puerta colorida que se miraba de lejos, era una puerta grande. Medía casi 9 metros la entrada, no era una puerta pequeña. Hay una terrible contradicción acá, lo que aprendimos en el Nuevo Testamento, que dice que la puerta de la salvación, ¿cómo es? ¿Ah? Angosta. Parece que nos está dando problemas aquí. Vamos a cambiar de micrófono, no sé cómo está el otro. Pero la puerta del atrio era ancha, porque la puerta del atrio representa la gracia de Cristo, hermano. La gracia de Cristo está para todos, es amplia, todos nosotros podemos entrar. Hay oportunidad para llegar y arrepentirnos todos nosotros. Lo dijo claro el Señor, porque de tal manera amó Dios. La oportunidad es para todos. Así que en esa puerta, recuerden que solo la podían atravesar hombres, nada más, mayores de 12 años. Y nomás el pecador entraba con su ovejita. Lo primero, imagínense usted que el pecador en la puerta sobando su ovejita, era el último día que él iba a ver, a él le iba a tocar degollarla. Y el pecador llegaba con la pregunta que todos nos hacemos antes de conocer a Cristo: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué necesito? ¿Y qué es lo primero que ve? El altar del sacrificio, que representa el sacrificio de Cristo Jesús. Lo primero que necesitamos los seres humanos para ser salvos es creer en el sacrificio de Cristo Jesús, aceptar el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En ese momento Jesús tomaba la forma, o mejor dicho, la oveja que llevaba el pecador representaba a Cristo. El pecador ponía su mano sobre la oveja. Sus pecados eran pasados a aquel animal inocente. Y acto seguido el mismo pecador tomaba el cuchillo y degollaba al animal inocente. Sus pecados eran transmitidos a la oveja. A la sangre de la oveja el sacerdote tomaba la sangre, entraba al santuario con aquella sangre para que el pecador pudiera tener perdón. ¿Qué es lo primero? Aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Recuerde que en el atrio se da la justificación, pero había un segundo mueble. ¿Qué es lo segundo que miraba el pecador? ¿Ah? La fuente de agua. San Marcos 16:16 dice que somos justificados de la siguiente manera: el que creyere. ¿Creer en qué? En el sacrificio de Cristo, el altar del sacrificio. Pero después, ¿qué? Y fuere
bautizado. Ahí estaba la fuente del agua. Yo quiero nada más mencionarles dos detalles. Saben que en las lecciones, en el folleto está toda la información que yo les estoy dando y mucho más. O sea, mire, yo si fuera ustedes, voy a pedir uno para mí. Sí, o sea, ¿cómo es eso que solo los alumnos van a tener y estar aprendiendo y yo no voy a tener? Y si no, y si quiere vaya a la junta y dígale, fíjense que las maestras necesitamos tener ese folleto también. Tal vez, ¿verdad? Les ayuda. Así que tiene que tener ese folleto usted para que aprenda todos los detalles y muchos detalles más. Yo quiero darles dos detalles nada más de la fuente. Uno, el sacerdote antes de entrar al santuario tenía que lavarse en la fuente y antes de participar de los holocaustos. ¿Sabe usted qué le pasaba al sacerdote que no se lavaba antes de entrar al santuario? ¿Ah? ¿Sabe qué? Corte chaleco, hermana. Se moría. Es que sin bautismo no hay salvación. Porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús cuando lo acepta a través del bautismo. Así que por eso, si no nos lavamos en la fuente del bautismo, no podemos ser salvos. Si no naces del agua y del Espíritu, no entrarás en el reino de los cielos. Los dos muebles del atrio estaban hechos de bronce, pero la fuente, de forma especial, la fuente era hecha de bronce. ¿De dónde sacaron el bronce para la fuente? ¿Se recuerdan a ustedes a las israelitas que le fueron a pedir a las egipcias? ¿Saben qué les regalaron las egipcias a las israelitas? Les regalaron un lujo que ellas no tenían. Una tontería, hermana. Banalidad. Era una banalidad. Les regalaron espejos. Las egipcias les regalaron espejos. ¿Por qué es interesante esto de los espejos? Porque en ese entonces no existían los espejos de vidrio. ¿Saben de qué estaban hechos los espejos? De bronce. El bronce lo pulían hasta que podía reflejarse en ello. ¿Qué significa un espejo para una mujer? ¿Ah? Les aseguro que más de la mitad de ustedes anda un espejo. Y las que no andan espejo se ven con la cámara del celular. Y en la casa tienen un espejo de cuerpo completo, ¿verdad? Allá andan todas mechudas y haciendo la limpieza, pero se pasan viendo por el espejo. La fuente de bronce, la Biblia lo dice así, da el detalle específico. Fue hecho con los espejos de bronce que las mujeres dieron al tabernáculo. Se despojaron de algo valioso, se despojaron de su vanidad, usted llámele como quiera, pero así dice la Biblia claramente que la fuente de bronce fue hecha con los espejos de bronce de las mujeres israelitas. Ellos la donaron voluntariamente. Recolectaron espejos, estaban bonitos, ¿verdad? Pero no se quedaron con ellos y los entregaron. Ahora, una vez que el pecador se ha bautizado, ya somos salvos. ¿Son salvas ustedes, hermanos? Yo espero que se sientan salvas, porque si no estamos en un serio problema. Ahora, si estamos viendo el camino de la salvación en el santuario, vamos ya a entrar al lugar santo. Lugar santo y luego pasar al lugar santísimo. Dijimos que en el lugar santo se da el proceso de la santificación. Y la pregunta ya no es qué debo hacer para ser salvo. Ahora la pregunta es qué debo hacer para mantenerme salvo. Porque esa es la lucha nuestra. ¿O no es la lucha, hermanas? No es la lucha mantenernos salvos. ¿Y qué hay que hacer para mantenerse salvo? Y entonces nosotros venimos y cometemos un grave error. Presentamos la vida cristiana como una lista de supermercado. Aquí están las cosas que debo dejar.
y comienzo a marcar las joyas. Esa ya las dejé, ya ni usaba joyas. Vaya, aquí. El café, no hablemos del café, dejémoslo para más tardecito, el café todavía no. El chisme, antes era la más chismosa de la colonia, pero ya no, ya esto ya lo dejé. Devolver el diezmo y la ofrenda, ay, Dios me ayude, para hacerlo siempre. ¿Hacemos o no hacemos así? ¿Acaso de repente no hacemos lista de las cosas que aún no hemos dejado? Creyendo que eso es la santificación. 3 cosas se necesitan hacer para mantenerse salvo. 3 cosas, hermana. En el lugar santo está la respuesta. Hay que transmitirla a los niños. Los niños no deben de crecer con eso de, ay, me voy a morir, me voy a perder, estoy bautizado, pero me voy a perder. 3 cosas. Les aseguro que aunque en su lista todavía hay cosas muy horribles que no ha dejado de hacer, no tiene nada que ver. Mire, ahí está la respuesta. Lo primero que encontramos es la mesa. En el lugar santo los muebles son de oro, hechos de madera de acacia y cubiertos de oro. La mesa de los panes tenía 12 panes, una ofrenda constante de parte de las 12 tribus de Israel, con olor grato, con un incienso. Se ponían en pilas de 6, en 2 pilas de 6. La Biblia dice con cuánto hacían estos panes. Cada pan estaba hecho con 5 kilos de harina. ¿De qué tamaño queda una torta de pan de 5 kilos de harina? ¿Ah? Yo para hacer una pizza de esas tipo pizza 4 uso 1,5 libras. ¿Qué tamaño, qué forma tenía esa torta de pan? ¿Se recuerdan que David con sus hombres se alimentaron? Porque eran unas tortotas grandes, hermano. Y las ponían ahí. Una vez a la semana, ¿qué día cambiaban esas tortas de pan? ¿Saben ustedes? El sábado. Sí, cambiaban el pan. ¿Y qué hacían con él? Mire, eso de ser sacerdote era problema. Usted por eso ve que los pastores cuando comienzan son bien pechitos, pero después se van poniendo gorditos. Eso ya viene desde el Antiguo Testamento. El sacerdote comía pura carne y pan, hermano. Sí. Habían algunas ofrendas que el sacerdote ahí se las tenía que comer. Carnívoros, 20 años trabajaban bien chonteada, pura carne. El sacerdote o los sacerdotes se comían ese pan cuando lo cambiaban. El pan viejo se lo comían ellos y ponían pan nuevo. ¿Qué representa esta mesa de los panes? Los panes de la proposición, los panes de la presencia. Dijo el profeta, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y Jesús, hablando del mismo, dijo, yo soy el pan de vida. Representa la palabra del Señor, mis queridas hermanas. Lo primero que el pecador necesita para mantenerse salvo es leer la Biblia todos los días. Pan fresco, tener pan para nosotros, el pan de vida, tener a Cristo Jesús. Porque a mesa de los panes de la presencia, estar ante la presencia de Dios todos los días. Si hay algo que hemos perdido los adventistas es estudiar la Biblia todos los días. ¿Saben qué me dijeron en una de esas iglesias que dicen que van a fotocopiar los folletos? Espero que ustedes no lo vayan a hacer. Me dijeron, con quien el folleto trimestral quieren comprar, regalados tenemos que hacérselos ahora. No es posible. Pero el cambio de eso lo tienen que hacer ustedes en sus iglesias. Para eso fueron nombradas directores, directoras del ministerio infantil. No, es que yo no me quiero meter en problemas. Y entonces, ¿para qué aceptó, pues? Dios no llama a líderes flojos, haraganes, que no quieren hacer nada. Dios llama a líderes que se quieran meter en líos, hacer un cambio. Es que hacer cambio en la iglesia es meterse en líos, hermano. ¿Cuánto vale el folletito de cuna? ¿Cuánto cuesta ahora?
¿Ah? 3:25. Vaya mamita, mire, para el próximo trimestre, aquí está tal canciñita, le vamos a pedir una cora semanal, oye, para darle su folletito el próximo trimestre a su hijo. Cabal, 13 coras, aquí está. Al final, mire, usted ya recogió, aquí tiene. Como faltó 2 sábados, le faltan 50 centavos le va a costar de... Hermano, todo requiere hacer ingenio, mover la gente. Siempre va a haber alguno que es ahí, es un viernes 13, se olvide, ese ya ni modo. Hay unos que no. Mire, hay algunos hermanos que ni con cesárea se componen. Nah. Pero no son todos así. Hay que buscar la manera. Todos los días busca. Sus niños deben tener su Biblia, hermano, su folletito para que se alimenten. La segunda, ya me queda poquito tiempo. El segundo era el altar del incienso. El sumo sacerdote entraba, porque se necesitaba incienso en el lugar santo. ¿Ah? El olor. ¿Y por qué se necesitaba olor? ¿Ah? Mire, eso de tener perro en la casa es horrible. Porque los hipotes quieren perro. Y la mamá, ustedes van a limpiar. Y los niños, sí, te prometemos que vamos a limpiar, ¿verdad? Llega el perro y lo menos que hacen los hipotes es limpiar. Ay, hermano, y en casa chiquita, eso yeah. Imagínese el lugar santo que todos los días le aventaban sangre. Y la sangre apesta, hermano. Ya de un día para otro ya se hiede la sangre. Había que ocultar ese olor. Y por eso se ponía incienso. Olor grato, porque el olor a sangre no era grato. Porque el pecado no huele bien, hermano. Los pecadores somos así, apestamos. ¿Recuerdan al hijo pródigo cuando llegó ante su padre? ¿Cómo llegó? Hediondo a chancho llegó, de una porqueriza donde se revolcó, apestoso. Así es el pecado, horrible ante la presencia del Señor. Pero el incienso cubre el mal olor. El incienso, según el libro de Apocalipsis, del altar del incienso representa las oraciones de los santos. Ya mencionamos 2 cosas para mantenernos salvos: estudiar la Biblia y orar. Vamos a ser honestos. Nos cuesta mantener una vida de oración. Oramos aquí en la iglesia porque nos dicen que hay que orar. Y todavía renegamos porque muchas oraciones hacen en la iglesia. Pero ¿y en la casa? Oramos en la casa. Mire, hermano, a veces estoy muy cansado. Ay, es que en la noche, viera, si yo vengo de trabajar, todavía hago limpieza, les hago de cenar estos haraganes, me toca planchar la ropa de mañana. Si a veces a las 11 de la noche me voy acostando, qué ganas de orar. Y en la mañana, a las 3 de la mañana, me levanto para despacharlos a todos. ¿Qué tiempo de orar queda? Es una realidad. Muchas veces nuestras vidas de oraciones son secas, no existen. Si al diablo algo le interesa hacer en ti, es hacerte que no estudies la Biblia y que no ores. Él no quiere que dejes de diezmar, Él no quiere que dejes de guardar el sábado. Él quiere que dejes de estudiar la Biblia y ores, porque el día que tú dejas de orar y dejas de estudiar la Biblia, pierdes poder. Y cuando pierdes poder, te vas de la iglesia. Nuestros jóvenes se van de la iglesia porque no oran. Ay, es que un diácono le habló mal. Es que ese muchacho no oraba. Su mamá sí, pero él no lo hacía. No le enseñamos en la iglesia que es necesario que él doble su rodilla todos los días si quiere vencer el pecado. Y lo tercero, ¿qué mueble era? El candelabro. No sabemos la medida, la Biblia no dice la medida, sabemos que estaba hecho de oro macizo, labrado. La forma del candelabro la sabemos. Voy a ver si esto alumbra hoy. Sobre la pantalla no quiero. Ustedes ven esta imagen que está aquí a la derecha.
Ese se le conoce como el Arco de Tito. Está en Roma, uno de los arcos de triunfo más antiguos, bueno, el más antiguo que existe. Estos datos están ahí en el folleto. El Arco de Tito, ustedes ven la escena que está ahí. Son unos soldados romanos que van cargando el candelabro. La única imagen que existe del candelabro. Sabemos la forma del candelabro por ese arco que está ahí. Lo mandaron a hacer los romanos para poder conmemorar el triunfo de Roma y la destrucción de Jerusalén. Ese que se llevaron los romanos no era el del tabernáculo del desierto. No sabemos dónde está ese, dónde terminó. Porque cuando Salomón hizo el santuario, él mandó a hacer, no me recuerdo, pastor, ¿se acuerdan? ¿Eran 7 o 10? 7 creo que había candelabros en el de Salomón. No había uno, habían varios. Y ese ya no estaba. Cuando los babilónicos llegaron, todo eso se fue. Así que el candelabro que estaba cuando los romanos conquistaron Jerusalén posiblemente fue el que hicieron después del exilio o que Herodes lo había mandado a hacer. ¿Qué representa el candelabro? El candelabro brillaba con el combustible que usaba, era aceite de olivas machacada. Dice, la Biblia le pone esa palabra, machacada. Ese era el aceite de oliva más puro que existía, el mejor. Y ese aceite representa el poder del Espíritu Santo. ¿Y para qué se nos ha dado el poder del Espíritu Santo? ¿Para hablar en lengua? ¿Para qué? Y recibiréis, dijo el Señor, poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dijo el Señor, hablando de la luz. Yo soy la luz del mundo, dijo Cristo. Pero también dijo después, vosotros sois la luz del mundo. Así que solo 3 cosas se necesitan para mantenerse salvo, queridas hermanas: estudiar la Biblia, orar, ¿y qué? Y testificar. Dar estudio bíblico. Ay, a mí no me gusta ese problema suyo. La sierva del Señor dice que aquel que solo ora, pronto dejará de hacerlo. No puede existir un cristiano doblando sus rodillas, estudiando la palabra y que no testifique. Es por eso que para este año hemos dejado ese folleto. ¿No le gusta la fe de Jesús? Use Santuario de Esperanza. Ay, es que esas 20 lecciones para niños, ese amigo de Jesús, no, eso ya pasó de moda. Use Santuario de Esperanza. ¿Para qué? Para testificar. ¿Cómo nos mantenemos salvos? Repito, 3 cosas: estudiar la Biblia, orar y testificar. Ahí lo tenemos en el lugar santo. El proceso de santificación. Hermano, y guardar el sábado, bueno, usted lo va a aprender cuando lo lea en la Biblia. Y cuando lo echen de su trabajo por guardar el sábado, a través de la oración, usted se va a fortalecer guardando el sábado. ¿Entendemos, hermana? O sea, todos los pecados que querramos, esa lista la que habíamos hablado, va a desaparecer cuando estudiemos la Biblia, oremos y testifiquemos. Si me quieren creer, bueno; si no, no es mi vida eterna, es la de ustedes. Así me mantengo salvo. Y para terminar, el lugar santísimo, la glorificación, el momento cumbre. Ahí estaba el arca del pacto, como los otros muebles hechos de madera de acacia, y estaba bañada en oro. Esta arca, hay un detalle. A la tienda del tabernáculo se le conocía también como la tienda del pacto. Al arca se le conocía como el arca del pacto. Y a las tablas de la ley que estaban dentro del arca se le conocían como las tablas del pacto, porque el Señor quiere relacionarse con nosotros. Es un pacto que quiere hacer con nosotros. 3 cosas habían dentro del arca, ¿se recuerdan ustedes? La vara de Aarón, el gomer de maná y las tablas de la ley. Sencillo. La vara de Aarón, ¿qué representa? ¿Ah? ¿Qué representa la vara de Aarón? ¿Qué creen que representa? El respeto a las autoridades de nuestra iglesia. ¿Cómo? Un día apareció Moisés y le dijo al pueblo: hermano, yo soy el presidente de aquí de la asociación
Y anoche Dios me reveló que mi hermano debe ser el secretario. ¿Le creeríamos? ¿Ah? ¿Le creeríamos? Eso fue lo que hizo Moisés. Yo soy el presidente de la nación, pero anoche Dios me reveló que el sacerdote de esta gran nación va a ser mi hermanito Aarón. Aarón era el hermano mayor de Moisés. Primero estaba María, después Aarón y después estaba Moisés. Mi hermanito. Nepotismo le llamamos eso hoy nosotros, ¿verdad? Y comienza el pueblo. ¿Y cómo te pones a creer, Moisés, que Dios te habló a vos, que tu hermano, no, hombre, como un hermanito, ¿cómo no lo vas a poner? Aquí hay gente más capaz. Y Moisés se pone a temblar. Señor, mira lo que están haciendo. Y el Señor le dice, diles que traigan, que escojan uno de cada tribu y que se traiga una varita y pon la vara de Aarón tú y la vamos a resguardar aquí en esta caja fuerte con 20,000 soldados alrededor. Nadie la va a tocar. Y mañana la vara que haya reverdecido será de aquel que yo escogí. Viene Moisés y les pasa la historia, ¿verdad? ¿Le cree? Vamos a ver una vara, a ver si reverdece de un día para otro. Traen todas las varas, incluyendo la de Aarón. Y al siguiente día, ¿qué había pasado? ¿Ah? Todas habían floreado. ¿Qué representa la vara de Aarón? El respeto a las autoridades establecidas por Dios en nuestra iglesia. Es que usted viera el primer anciano en este, no nos quiere el ministerio infantil, es el vivo diablo, a ese no lo puso Dios. Yo por eso no le hago caso. No les digo lo que dicen de los pastores ustedes. Ay, dice un pastor soltero nos mandaron, no hombre. Estos que saben del ministerio infantil no saben nada. Si solo buscar novia saben. El respeto a las autoridades establecidas por Dios. El Gomer de maná, el sustento constante de parte de Dios. Él siempre nos mantendrá. No te preocupes, pase lo que pase. Estás en el foso de los leones, estás en el horno de fuego, cruzando el mar. Dios estará contigo. ¿Qué hará? Tú no lo sabes, pero confía que Él hará. Y las tablas de la ley, el respeto a la ley del Señor. Ahora, aquí vamos. Ya casi vamos aterrizando. ¿Dónde estaban esas tres cosas? ¿Dónde? ¿A un lado? El sumo sacerdote, ¿cuándo entraba? ¿Cuántas veces al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo? El Yom Kippur, el día de la expiación. Él no miraba las tablas de la ley, él no miraba el Gomer de maná, él no miraba la vara de Aarón. ¿Qué miraba el sumo sacerdote? Sobre el arca había una plancha de oro, cubierta por las alas de los querubines que estaban sobre ella. Sobre esa plancha de oro, llamada Shekinah, ¿qué pasaba en esa plancha de oro? ¿Qué? ¿El qué? Se reflejaba la mismísima presencia del Señor. Es que la gracia del Señor está sobre todo lo demás. Es que la gracia, el perdón, la misericordia, su abrazo está sobre todo. Es que lo que importa es llegar a los pies de Cristo y abrazarlo. Estar siempre abrazado con Él. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, dice el Señor, y os tomaré a mí mismo. ¿Sabe usted qué significa que Dios nos va a tomar? ¿Ah? ¿Sabe qué significa? Que nos va a abrazar. Y los voy a abrazar. Ese gran día, cuando el pecado llegue a su final, cuando veamos a Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aunque estarán nuestros seres amados ahí, no dejaremos de ver a Cristo. Y el Señor llegará y me abrazará. Y lloraré. Porque lloraremos, dice la Biblia, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ella. Y cuando esté llorando, Cristo me abrazará y me dirá: ya todo pasó.
no habrá más muerte, ya no habrá más dolor. Aquí están tus seres queridos. Llegar al lugar santísimo es llegar a abrazar a Cristo. Porque en esta vida de salvación, lo más importante no es hacer o dejar de hacer. Lo más importante es estar cada vez más cerca de Cristo Jesús. El día de la expiación, el día del juicio, que se daba una sola vez al año, concluía el ritual de sacrificios. El pecado era desterrado del santuario. Habían 2 animalitos, 2 cabritos, y uno era para Azazel. Sobre él se ponían los pecados del altar, los pecados de la cortina, del lugar santo, de todo el pueblo, del tabernáculo sobre él, y aquel animalito era dejado en el desierto, representando a Satanás, el milenio y el fin del pecado. Somos glorificados finalmente. Termino esta presentación con este pasaje. Apocalipsis 21:3. Ya el pecado, la vida de pecado, la muerte ha terminado. ¿Se recuerdan lo que Dios le dijo a Moisés cuando construyó el tabernáculo? Y habitaré en medio de ellos. Y así finaliza la historia de este mundo. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios. ¿Con quién? Con los hombres. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. 3 veces recalca Juan: y el Señor estará con ellos. Porque al final en el santuario hay esperanza, porque allí encontramos a Cristo Jesús. De eso se trata este programa, queridas maestras. No sé si para ustedes vale la pena mentalizarse, ponerse que nuestros niños, que todos tengan un folleto, que todos tengan su maqueta, así como las de la escuela, ¿verdad? Que todos, por 15 semanas, enseñarle a ellos, a los niños, visita. En el santuario hay esperanza, porque hay un santuario celestial donde ahora está Cristo como mi sumo sacerdote. Y Él ahora me invita y me dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ahí encontraremos oportuno socorro. Que Dios les bendiga. Aquellas que han de retomar este programa, que van animadas, que Dios les dé su Espíritu Santo. Que se opone, usted va en el nombre del Señor, hermana, no tenga duda. Y en Cristo Jesús, al final de este año, la victoria no será haber hecho el programa. La victoria será todos aquellos niños que lleguen a los pies de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.